Bueno, en esta lo que vamos a hacer es dar síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, lo que ya dio Licha el inicio, ahora vamos a ver lo que es el tratamiento. Antes digamos, iniciar en sí bien lo que es el tratamiento, primero lo que tenemos que hacer es estratificarlo al paciente. En un primer lugar, una evaluación de riesgo, digamos, algo rápido que podamos ver apenas ingresa el paciente, principalmente según la presentación clínica, que como ya sabemos es muy amplio el espectro en el cual puede venir un paciente con síndrome sin supra. No es lo mismo, obviamente, que se presente sin dolor a que se presente con dolor en reposo, con insuficiencia cardíaca, taquicárdico, eso ya nos va a hablar de un poco del riesgo. El electrocardiograma, obviamente, no es lo mismo que tenga un electro normal o una T negativa a que venga con un supradesnivel del ST transitorio. Y de los parámetros del laboratorio, lo mismo, evaluar lo que es función renal, si tiene troponina o no positiva, si tiene un ProBNP elevado, todo eso ya también nos va a hablar del riesgo. Y después ya más específicamente los score, tenemos para calcular lo que es el riesgo isquémico, el score de Grace, que estima la mortalidad durante la hospitalización y a los 6 meses, y también, digamos, proporciona la combinación de riesgo de muerte o infarto al año. Esos son los parámetros que evalúa el Grace: edad, frecuencia cardíaca, sistólica, la creatinina, y los parámetros de la presentación, como si entró en paro, si tiene desviación del ST, enzimas cardíacas anormales y la clase de KIRIP al ingreso. Con todo eso se van sumando puntos y podemos evaluar la probabilidad de muerte intrahospitalaria, que va a ser baja, entre 1 y 108, con menos del 1% de mortalidad intrahospitalaria. Intermedio, 109 a 140 puntos, 1 a 3% de mortalidad. Y alto, mayor a 140 puntos, que es más de 3% de mortalidad. Y la probabilidad de muerte a los 6 meses, que también tenemos en bajo, intermedio y alto, con los distintos porcentajes de mortalidad. Después el otro score es el TIMI, que también evalúa, o sea, una clasificación del riesgo de muerte y eventos isquémicos, y tiene una capacidad discriminatoria del riesgo menor que la del Grace. Los parámetros, bueno, ya los conocemos, la edad, los factores de riesgo, si tiene una estenosis coronaria más del 50% conocida, si usó, si usó aspirina en los últimos 7 días, si tuvo episodios de angina severa durante las últimas 24 horas, si tiene cambios en el ST y las enzimas cardíacas. Y también, dependiendo del puntaje, tenemos la probabilidad de muerte. Y por otro lado, también tenemos que evaluar al ingreso del paciente el riesgo hemorrágico, ya que las complicaciones hemorrágicas mayores en el contexto del síndrome coronario agudo también se asocian a aumento de la mortalidad, no solo el riesgo isquémico. Y para eso tenemos el score de Crusade, que cuantifica el riesgo de sangrado mayor intrahospitalario independientemente del tratamiento utilizado, por lo cual es un indicador del riesgo basal del paciente de sangrado. Y en los pacientes que vienen anticoagulados no está muy bien definido este score. Esos son los parámetros que evalúa: frecuencia cardíaca, la sistólica, el hematocrito, el clearance de creatinina, el sexo, la presentación, si tiene ICC, si tiene historia de enfermedad vascular y de diabetes. Y lo clasifican muy bajo hasta muy alto riesgo de sangrado. Como podemos ver, algunos de los parámetros de estos riesgos de sangrado coinciden con los parámetros de riesgo isquémico, por lo cual, digamos, la valoración del paciente debe ser individual más allá de los scores, porque justamente muchos de los predictores de complicaciones isquémicas se asocian también a complicaciones hemorrágicas, y porque hay algunos parámetros de los pacientes que no los incluye estos scores, como por ejemplo si viene anticoagulado. Una vez estratificado el paciente, iniciamos lo que es el tratamiento farmacológico antiisquémico, que el objetivo va a ser disminuir la demanda miocárdica de oxígeno mediante la disminución de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la precarga, la contractilidad, y aumentar el aporte de oxígeno, ya sea administrando oxígeno si es necesario, o por ejemplo con la vasodilatación coronaria. El oxígeno no se debe administrar de forma rutinaria al ingreso del paciente, sino que se administra cuando tiene una saturación menor del 90%,
o si está en ICC, o si está en insuficiencia respiratoria. Y con respecto a la analgesia, como digamos, estos dos tratamientos de soporte más que nada, generalmente está indicado hacer opiáceos, como la morfina, pero en este caso serían cuando el paciente está refractario al tratamiento médico, que ahora vamos a ir viendo bien cuáles son, los nitratos, los beta-bloqueantes, y en esos casos, o sea, la analgesia se administra, pero teniendo en cuenta como una medicina refractaria que tendríamos que estar llamando hemodinamia. Y además la morfina se puede utilizar si el paciente está en ICC, como ya sabemos, para aprovechando digamos, la venodilatación que disminuye la precarga y mejora la disnea. Hay que tener en cuenta también que el uso de los opioides en estos pacientes pueden disminuir la absorción de los antiagregantes orales. Bien. Los nitratos son vasodilatadores, o sea, es un tratamiento más que nada sintomático, aumentan el flujo sanguíneo del miocardio por vasodilatación coronaria, tanto de los vasos sanos como los ateroscleróticos, reduce la demanda miocárdica de oxígeno al disminuir la precarga por venodilatación sistémica y disminuye la poscarga también por dilatación arterial, y con esto la tensión del ventrículo izquierdo. Y con todo esto disminuyen la demanda miocárdica de oxígeno. Son más efectivos utilizándolos de manera endovenosa, tanto para el control de los síntomas como para la mejoría del segmento ST, más que sublingual, digamos, y requieren una estrecha monitorización de la presión arterial, se inicia generalmente con dosis baja, se va aumentando gradualmente según la tolerancia y, digamos, hasta que remitan los síntomas, o hasta que la presión arterial se normalice si el paciente ingresó hipertenso. Perdón. Bien. Se utiliza de 5 a 10 microgramos minuto, hasta 200 según la necesidad, y teniendo en cuenta la aparición de efectos adversos, que los más frecuentes son la cefalea o la hipotensión. Y hay que tener en cuenta las contraindicaciones, que es uno de los puntos por ahí más importantes cuando el paciente ingresa, que es que esté hipotenso, que tenga una obstrucción grave del tracto de salida del VI, que tenga infarto de BD o embolia pulmonar con repercusión hemodinámica, y que haya utilizado en las últimas 24 a 48 horas inhibidores de la fosfodiesterasa. Como decía, digamos, estos fármacos más que nada actúan sobre lo que es la fisiopatología del síndrome coronario, pero no tienen o no han tenido ningún tipo de disminución en lo que es la mortalidad ni eventos duros, sino que más que nada es un tratamiento sintomático al momento del ingreso del paciente. Después están los beta-bloqueantes, que inhiben competitivamente los efectos miocárdicos de las catecolaminas circulantes y reducen el consumo de oxígeno, lo mismo por la disminución de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad. Al disminuir la frecuencia cardíaca aumenta el tiempo diastólico también, y con esto la perfusión coronaria, y una de las cosas más importantes es que se ha demostrado en distintos trabajos que reducen la mortalidad, el reinfarto y las arritmias ventriculares. Por eso están indicados que se deben administrar dentro de las primeras 24 horas, por vía oral sería suficiente, y si la isquemia persiste a pesar del tratamiento médico con nitratos, se puede llegar a utilizar endovenoso, con una dosis de 5 miligramos en 1 o 2 minutos, y se puede repetir cada 5 minutos hasta completar 15 miligramos. Lo que sí se ha visto que en pacientes con riesgo de shock cardiogénico, que lo nombra como pacientes añosos, más de 70 años, taquicárdicos, con una presión sistólica de menos de 120, sí se vio que la tasa de shock o muerte aumentó con los beta-bloqueantes de manera temprana durante las primeras 24 horas, por lo tanto se debe evitar en estos pacientes, más cuando no conocemos la función sistólica del VI. Este es un metaanálisis que se hizo en el 2013, en el cual se evaluaron los beta-bloqueantes endovenosos en síndromes coronarios agudos, en la etapa temprana, digamos, del síndrome coronario, que incluyó trials desde el 65 al 2011, o sea que los trials eran como muy variables, hay algunos que son de la era pretrombolítica incluso, o sea que se trató, digamos, de homogeneizar lo más posible, pero para que sepan, es algo con mucha variabilidad.
Incluyó 16 estudios con 73.000 pacientes y comparó los beta-bloqueantes dentro de las primeras 12 horas del síndrome coronario agudo con la terapia estándar del momento o placebo, y eran síndromes con o sin supra. Algunos de los estudios más viejos, digamos, de los beta-bloqueantes, lo que dice es como que incluían la mayoría de los pacientes con supra, digamos. El punto final primario era la mortalidad por todas las causas, a corto plazo, la mortalidad intrahospitalaria o hasta un máximo de 90 días. Y el punto final secundario en las taquiarritmias ventriculares, al reinfarto de miocardio, shock cardiogénico y ACV. Lo que se vio en este metaanálisis de todos estos pacientes es que la mortalidad hospitalaria se redujo en un 8% con el uso de beta-bloqueantes endovenosos, y además el uso de beta-bloqueantes redujo el riesgo de taquiarritmias ventriculares, de reinfarto de miocardio, los dos con P bastante significativa, sin aumento del riesgo de shock cardiogénico o ACV. Como conclusiones, al inicio los beta-bloqueantes endovenosos en pacientes apropiados, justamente teniendo en cuenta todos esos pacientes que tienen riesgo de shock o que tienen signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, en el resto de los pacientes estaría asociado con una reducción significativa en el riesgo de eventos cardiovasculares adversos a corto plazo, incluida la mortalidad. Y después, dentro de todos esos metaanálisis, de todos esos trials, este es uno del 2007, en el cual evaluó particularmente el impacto de los beta-bloqueantes en los síndromes coronarios agudos sin supra-LST, que incluyó, o sea, fue un estudio que se hizo sobre los pacientes del estudio Crusade, que eran 72.000 pacientes, que se usaron beta-bloqueantes dentro de las 24 horas, el 82% de los pacientes lo usaron, y además incluyó pacientes que ya venían tomando previamente beta-bloqueantes, y se vio que el uso agudo se asoció con una menor mortalidad también intrahospitalaria. Bien, después, otro de los fármacos, digamos, de antiisquémicos son los antagonistas cálcicos, que son fármacos vasodilatadores, y algunos de ellos tienen efectos sobre la conducción AB y la frecuencia cardíaca. En estudios pequeños, por ejemplo el diltiazem y el verapamilo, se observó que tenían una eficacia similar a los betabloqueantes, pero con respecto al control de los síntomas, pero estos no tenían ningún efecto sobre la progresión a infarto ni de muerte. También, digamos, son fármacos más bien sintomáticos. Y estarían recomendados ante la contraindicación de los betabloqueantes o cuando, a pesar de estar en tratamiento con nitratos y con betabloqueantes, continúan los síntomas. Y se consideran los fármacos de elección en la angina vasoespástica, justamente por la vasodilatación que generan. Estas son las recomendaciones de los fármacos antiisquémicos en la fase aguda, en los síndromes sin supra, y tenemos, se recomienda el tratamiento con beta-bloqueantes de manera precoz en los pacientes con síntomas isquémicos, siempre que no haya contraindicación, es 1B, y se recomienda continuar el tratamiento crónico con beta-bloqueantes por el último trabajo que les comentaba, excepto si el paciente está en KILIP clase 3 o más. Y para pacientes con angina vasoespástica, sospechado o confirmada, el tratamiento ideal sería con bloqueantes de canales de calcio y nitratos, y evitando probablemente el uso de beta-bloqueantes. Bien. Bueno, con respecto al tratamiento antitrombótico, o sea, sabemos que la mayoría de los síndromes coronarios, en este caso sin supra, se dan por una ruptura de placa, en la cual se produce una agregación plaquetaria y un trombo, que en este caso no es oclusivo, pero es el que genera justamente la disminución de la perfusión, y que se produce, bueno, la agregación plaquetaria y la activación de la cascada de coagulación. Por lo tanto, digamos, con el tratamiento antitrombótico lo que queremos ir es a frenar todo ese proceso. El tratamiento antiagregante consta de lo que es la aspirina asociada a otro antiagregante plaquetario, que son los inhibidores del receptor P2Y12. Bueno, la aspirina ejerce su efecto al inhibir, al bloquear la síntesis del tromboxano A2, inhibiendo la COX-1 plaquetaria. Lo puse ahí chiquito como para recordarlo. El clopidogrel es una tinopirina que bloquea en forma irreversible los receptores purínicos plaquetarios del P2Y12,
ahí también es uno de los receptores de la membrana, digamos, de la plaqueta. El prasugrel actúa de la misma manera que el clopidogrel, pero de una manera más rápida, efectiva y con menor variabilidad en la respuesta entre los pacientes que el clopidogrel. Y el ticagrelor es, digamos, distinta, no tiene piridínica, pero inhibe de forma reversible, es decir, no covalente, este receptor y tiene un inicio de acción rápido también. Estos más el cangrelor, que ahora lo nombro, son la aspirina más los inhibidores de P2Y12 con los que contamos para el tratamiento de base antitrombótico. El clopidogrel, bueno, es una droga que se administra por vía oral, la dosis es de entre 300 y 600 miligramos por vía oral de carga, dependiendo cuándo queremos que actúe, digamos, si es dentro de las 24 horas, con la dosis de 300, si queremos una acción más rápida es los 600 miligramos, así se va a hacer una angioplastia, y una dosis de mantenimiento de 75 miligramos día. Es un profármaco que tiene metabolismo hepático variable, ¿sí? Y ante una cirugía, este fármaco debería interrumpirse por lo menos 5 días antes. Con respecto al prasugrel, la dosis es de 60 miligramos, vía oral como única dosis de carga, y después 10 miligramos día. No se recomienda en pacientes que tengan una función renal menor al 15 de clearance. Es irreversible y este también es un profármaco, pero tiene un metabolismo hepático más predecible, por un inicio de acción más rápido que el clopidogrel y también una duración más larga con, digamos, si llegamos a requerir una cirugía, el tiempo de interrupción sería de 7 días. El ticagrelor, como les decía, es, digamos, distinto, tiene requiere una dosis de carga de 180 miligramos, vía oral también única dosis, y después 90 2 veces al día. Tampoco se recomienda en función renal menor a 15 de clearance, y este es reversible, se administra como un fármaco activo, por lo tanto también su inicio de acción es rápido, de 30 minutos, y el efecto es un poquito más corto, 3 a 5 días, por lo cual para una interrupción ante una cirugía sería 5 días suficiente, algunos lugares dicen hasta 3. Y el cangrelor es, digamos, un inhibidor directo del P2Y12 también, que se administra de manera endovenosa, es reversible y también es se administra directamente el fármaco activo, el inicio de acción es casi inmediato, a los 2 minutos, con un efecto de 1 a 2 horas, y se puede utilizar en pacientes que no tengan la vía oral, digamos, habilitada, o en algunas situaciones como puente a, por ejemplo, una cirugía, ya que requiere un tiempo de interrupción de 1 hora previo nada más. Después, dentro de los tratamientos antitrombóticos, tenemos los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, que bloquean la agregación plaquetaria al inhibir la unión del fibrinógeno a las glucoproteínas 2B3A que se encuentran en 2 plaquetas adyacentes, como lo vemos ahí chiquito, a este nivel es donde inhiben. El mayor beneficio del uso de estos inhibidores se vio, o sea, en la reducción de muerte e infarto, se observó en pacientes sometidos a angioplastia, y se asoció también a un aumento de hemorragias mayores. Por lo cual, digamos, generalmente el uso en general, pero más que nada para pacientes que están con prasugrel o ticagrelor, solo se debe limitar a situaciones de rescate o complicaciones trombóticas durante la angioplastia. Estos son los fármacos, el eptifibatide, tirofiban y abciximab, que, bueno, ahí dejo las dosis, por ahí para no detenerme tanto con eso, son estos los que existen. Bien, con respecto a las recomendaciones, con todo esto que vimos de el tratamiento antitrombótico en la fase en el síndrome coronario agudo, tenemos que se debe administrar aspirina a todos los pacientes sin contraindicaciones, con una dosis de carga oral entre 150 a 300 en aquellos pacientes que no hayan venido tomándola, con una dosis de mantenimiento entre 75 y 100. A largo plazo, independientemente de cuál sea la estrategia de manejo posterior, o sea, si se hace con tratamiento médico o con tratamiento invasivo,
se debe añadir un inhibidor de P2Y12 y mantenerlo también durante durante 12 meses, excepto cuando haya alguna contraindicación, también es una indicación 1A. Se recomienda en primer lugar esticagrelor, la dosis que ya mencionamos, si no existen contraindicaciones para todos los pacientes con un riesgo isquémico moderado alto, independientemente también de si la estrategia es conservadora o invasiva y si se coloca algún stent. Incluso para los pacientes pretratados con clopidogrel, que se indicaría realizar el switch. Y el prasugrel también está recomendado para pacientes que vayan a someterse a angioplastia cuando no haya contraindicaciones. El clopidogrel estaría recomendado ya como una tercera opción, o sea, para los pacientes que no puedan ser tratados por contraindicaciones con ticagrelor o prasugrel, o que requieran anticoagulación oral, que como vemos después, lo indicado sería la anticoagulación más clopidogrel y no el resto de los fármacos. No se recomienda utilizar el prasugrel, por lo menos hasta ahora, en pacientes cuya anatomía coronaria se desconozca. Después lo que es el tratamiento antiagregante endovenoso, los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, se utilizan solamente durante angioplastia en situaciones de rescate o complicaciones trombóticas y es una indicación 2AC. Y se puede indicar el cangrelor en pacientes no pretratados con un inhibidor del P2Y12 que van a someterse también a angioplastia. Y no sé, los inhibidores de la glucoproteína no están indicados en pacientes que no se hayan sometido a angiografía. Se recomienda además utilizar inhibidores de la bomba de protones en todos los pacientes con ese tratamiento doble antiagregante y más aún en aquellos que tengan riesgo de sangrado, como historia de úlcera, uso crónico de AINES, corticoides, etc. Y bueno, lo que ya dije varias veces de cuando se puede hacer una cirugía programada no cardíaca, programada, cuál es el tiempo para la interrupción de los distintos antiagregantes. La evidencia de estas indicaciones, digamos, que estuvimos viendo hasta ahora, para repasar algunos rápidamente, de la aspirina sabemos que en la angina inestable la incidencia de infarto o muerte se redujo de manera concordante en varios ensayos clínicos, incluso en la era previa a la angioplastia. La mayoría de los estudios son bastante viejos, de 90 para atrás incluso también. Este es uno de esos ensayos, que es el RISC, que evaluó el riesgo de infarto y muerte durante el tratamiento con dosis bajas de aspirina y heparina endovenosa en pacientes en hombres con angina inestable. Y lo que se vio es que el tratamiento con aspirina, 75 miligramos día, redujo el riesgo de infarto en un 50% a los 3 meses después de un episodio de enfermedad coronaria inestable, y que la combinación de heparina y aspirina era efectiva durante el periodo inicial de hospitalización. Acá vemos claramente la diferencia entre lo que es mortalidad e infarto con aspirina y con placebo, y acá también, digamos, agregándole la heparina, como heparina más aspirina es el mejor resultado comparado con aspirina sola, heparina sola y ni hablar placebo. Después, con respecto a la doble antiagregación, el tratamiento con aspirina y clopidogrel redujo los eventos isquémicos recurrentes en los síndromes coronarios comparados con aspirina solo. Ese fue el estudio del CURE, que se hizo en 2001, que comparó el régimen doble con solo aspirina. Fueron 12.000 pacientes con síndrome coronario agudo sin supra. Dentro de las 24 horas se aleatorizó a clopidogrel con la dosis que conocemos actualmente, o placebo, además de la aspirina, por 3 a 12 meses. El punto final primario fue el compuesto de muerte cardiovascular, infarto o stroke, que fue en un 9,3% en el grupo clopidogrel y 11,4% en el grupo placebo, con una P significativa para la reducción de este punto final primario. Y el segundo punto final primario era el punto final primario más la isquemia refractaria. Y también fue significativo para el grupo de clopidogrel. Este es, digamos, las curvas del punto final primario, o sea, infarto, muerte y, y stroke, que
es significativo para, digamos, mejor para clopidogrel, y más que nada la reducción del punto final primario se debió a la reducción de los infartos. O sea, dentro de todos los componentes del grupo, a la reducción de los infartos de miocardio. Estudiaron también puntos finales de seguridad, isquemia severa, insuficiencia cardíaca y necesidad de revascularización, y el punto final de seguridad, que eran las hemorragias, las complicaciones hemorrágicas, fue 3,7 versus 2,7 de sangrado mayor entre el grupo clopidogrel versus placebo, con una P significativa, o sea que hubo sangrado mayor en el grupo clopidogrel, pero el sangrado que atentaba contra la vida, que se clasificaba, digamos, de esa manera, y los strokes hemorrágicos no fueron significativamente mayores, o sea, fueron mayores, pero no de una manera significativa. Y esto lo puse, que en realidad es para todos prácticamente los estudios. Este estudio incluyó, dentro de los pacientes con síndrome SYNSUPRA, pacientes que sí o sí tenían cambios en el electrocardiograma y enzimas cardíacas elevadas. O sea, de todos los estudios siempre estaban incluidos pacientes no que eran diagnosticados solo con síndrome coronario por clínica, sino que tenían que tener algo de enfermedad coronaria conocida por un cateterismo previo, o altos factores de riesgo, enzimas positivas, o que tengan infra, que tengan supratransitorio, que tengan negativas. No incluían nunca los pacientes con electro normal y enzimas normales, que por ahí, bueno, lo hemos charlado nosotros de cómo nos manejamos en coronaria. Con respecto a la dosis, se evaluó mediante el estudio ocurrente OASIS, que incluyó a 25.000 pacientes, también con síndrome coronario con o sin supra, tratados con una estrategia invasiva. Y evaluaron tanto la dosis de aspirina en dosis de 300 y 325, o dosis baja entre 75 y 100, y también evaluaron dosis de clopidogrel. La doble dosis, 600 miligramos, después se hacían 150 y después 75, versus la dosis estándar de 375. Y no hubo diferencias significativas en el punto final primario, que eran los MACE a 30 días, infarto no fatal, muerte cardiovascular y stroke. No hubo diferencia significativa, por lo cual, digamos, se vio que era mejor utilizar la dosis más baja efectiva. En este cuadrito se ve en estas curvas como tanto la dosis de clopidogrel como de aspirina no hubo diferencia significativa. Bien, y para nombrar, también sabemos que un 10% de los pacientes tratados con este régimen de aspirina y clopidogrel pueden sufrir un evento isquémico recurrente durante el primer año tras un síndrome coronario agudo, con una tasa de trombosis de hasta el 2%. Y eso se cree que, o se ha estudiado, que se debe a lo que es inhibición plaquetaria subóptima debido a una respuesta inadecuada del clopidogrel, que es lo que decía previamente, o sea, tiene un metabolismo hepático que tiene una variabilidad interindividual bastante importante, que hay polimorfismos genéticos que se han estudiado y que eso también le confiere este tema de que hay pacientes hiporrespondedores e hiperrespondedores y con el consiguiente aumento del riesgo isquémico o hemorrágico respectivamente. Por eso, digamos, han surgido los otros antiplaquetarios, que son el prasugrel y el ticagrelor. Esto, bueno, por ahí no quise repetir mucho los estudios que había puesto Lucas, estos los puse, pero digamos breve. El prasugrel se estudió con el estudio Triton Team en el 2007, que se comparó con clopidogrel, e incluyó 13.000 pacientes con riesgo isquémico moderado o alto, programados para estrategia invasiva. Se administró prasugrel o clopidogrel en las dosis habituales por 6 a 15 meses, y el punto final primario fueron los MACE, o sea, infarto, muerte cardiovascular y stroke, que fueron 12,1% versus 9,9% para clopidogrel versus prasugrel, con una P significativa para la disminución del punto final primario con prasugrel. Hubo una reducción significativa, o sea, dentro del punto final primario, en el infarto, con una P significativa, como vemos acá, y además disminuyó de manera significativa la revascularización urgente en el vaso culpable y la trombosis del stent con el prasugrel. El punto final de seguridad fue el sangrado mayor,
y tenemos que fue mayor en el grupo Prasugrel con un 2,4% de los pacientes, contra el 1,8% en el grupo Clopidogrel con una P también significativa, y también hubo sangrado que, digamos, que amenazaba la vida, mayor en el grupo Prasugrel, incluyendo sangrado no fatal y fatal también con P significativo, o sea que el sangrado fue bastante más importante en el grupo Prasugrel. Y dentro de la confección, digamos, de este estudio, el Prasugrel solo se indicaba cuando se programaba angioplastia y nunca se daba como pretratamiento antes de conocer la anatomía y si se iba a realizar o no una angioplastia. Acá vemos el punto final primario, como dio significativo a favor de Prasugrel, y dentro de estos, muy importante, digamos, la disminución del infarto no fatal. Y además, cuando se le agrega al punto final la revascularización urgente de vaso culpable, también fue significativo. Y bueno, acá que no lo marque, bueno, todos estos fueron significativos por separado también, incluso la trombosis del stem. Y en un análisis, digamos, de subgrupos, se vio como en los pacientes diabéticos, o sea, no era el único grupo, pero dentro de los pacientes diabéticos había un beneficio bastante marcado para el uso de Prasugrel. Además, en este estudio se hizo un análisis posterior sobre el beneficio neto dentro de los subgrupos y se vio que en los pacientes con un ACV previo o una IT tuvieron un daño neto por Prasugrel, y los pacientes de 75 años o más o de menos de 60 kilos no tuvieron beneficio con Prasugrel, y de ahí surge la contraindicación para ellos, para los pacientes con tratamiento fibrinolítico por el riesgo de sangrado, y los menores a 60 kilos o antecedentes de ACV y AIT. Los pacientes de más de 75 años no estaría recomendado, pero se puede disminuir la dosis. Después el ticagrelor se estudió en el estudio Plató en 2009, que también lo compararon contra clopidogrel. Fue un ensayo multicéntrico, doble ciego y aleatorizado, que incluía 18.000 pacientes con síndrome coronario con o sin elevación del ST. Se comparó el TICA con la dosis que usamos actualmente versus clopidogrel, con un seguimiento a 12 meses, y lo que se vio es que el punto final primario de muerte cardiovascular, infarto no fatal y stroke fue el 9,8 en los pacientes de ticagrelor versus 11,7 de los que recibieron clopi con una P significativa. Y el ticagrelor también se asoció a una tasa más alta de hemorragia, en este caso se asoció a tasa de hemorragia mayor no relacionada a cirugía, incluido hemorragia intracraneal mortal y además menos, pero también hemorragias mortales de otros tipos. Este es el punto final primario. Y acá vemos, digamos, por ejemplo, uno de la hemorragia intracraneal fatal, una P significativa, la no intracraneal fatal también, como vemos acá que no lo marqué, y después además otros efectos adversos que, bueno, por ahí tienen menos importancia. Y este es el estudio de Sarrea, que este todavía no está en las guías, es del 2019, pero ya comparó lo que es ticagrelor versus Prasugrel, ya que previamente a esto se había demostrado claramente la superioridad versus el clopidogrel, entonces ahora lo comparan entre sí. Fueron 4.000 pacientes con síndrome coronario con o sin supra o angina inestable, planeados a evaluación invasiva. El punto final primario era muerte, infarto o stroke al año, con un punto final de seguridad también de sangrado mayor, y se hacía pretratamiento con ticagrelor, o sea, el ingreso del paciente cuando se lo iba a llevar, digamos, a la CCG, se hacía el pretratamiento, pero con Prasugrel solo se hacía pretratamiento si el paciente tenía supra. Si no tenía supra, se hacía la carga luego de la angiografía. Y una de las cosas por ahí novedosas de este estudio con respecto a lo previo es que los pacientes en los cuales se decía tratamiento conservador, que no se hacía angioplastia, se mantenía igual el tratamiento con el fármaco asignado, así sea Prasugrel o ticagrelor, se mantenía igual. La conclusión fue que entre los pacientes, tanto con síndrome con o sin supra, la incidencia del compuesto final primario fue significativamente menor en el grupo Prasugrel, sin
un aumento, digamos, en el sangrado mayor en el grupo perasobrero. Acá vemos cómo es la bien significativa entre perasobrel y ticagrelor en el punto final primario, y en el punto de seguridad, que eran los sangrados, no fue significativo. Bien. Eso con respecto a lo que es la antiagregación. Con respecto a la anticoagulación, también forma parte del tratamiento antitrombótico, se utiliza para inhibir la generación o actividad de la trombina, con lo que se reducen las complicaciones trombóticas, y es efectiva justamente para disminuir estas complicaciones, y la combinación con los antiplaquetarios, con los antiagregantes que veníamos viendo, es más efectiva que los dos tratamientos por separado. Estos son los fármacos que se utilizan dentro de la anticoagulación endovenosa en la fase aguda. Tenemos la heparina no fraccionada, que sabemos bloquea la trombina y el factor 10 activado, y dentro de las, digamos, desventajas de la heparina no fraccionada son que se une a proteínas plasmáticas, a las células endoteliales, que tiene una acción bastante impredecible, que requiere un control bastante estricto con el KPTT, pero dentro de las ventajas es que se puede utilizar bien en pacientes con falla renal, para los cuales la enoxaparina, que tiene esas ventajas de ser más predecible, no requerir control, de no requerir infusión continua, sino que se puede hacer endovenosa subcutánea, esta no puede administrarse en pacientes con falla renal, digamos, avanzada. Las dosis, bueno, las pongo ahí, y después está el Fondaparinux, que es un pentasacárido que actúa directamente sobre el factor 10, la dosis es 2,5 subcutánea una vez al día, y ahí puse, digamos, un cuadrito para recordar rápidamente a dónde actúa cada uno: el Fondaparinux sobre el factor 10, la enoxaparina y la heparina no fraccionada sobre el 10 y la trombina, y la bivalirudina, que es otro de los fármacos, sobre la trombina directamente. Como decía, el Fondaparinux es un pentasacárido que antagoniza en forma selectiva e indirecta el factor 10 mediante su unión a la antitrombina, limitando así justamente la generación de trombina, y en un estudio que es el OASIS 5, que incluyó pacientes con síndrome coronario sin supra, se comparó contra la enoxaparina y cumplió los criterios de no inferioridad, e incluso disminuyó las hemorragias mayores y la mortalidad. Y se dice que el Fondaparinux tiene un perfil de seguridad y eficacia alto, por lo cual sería una de las drogas indicadas, más que nada también en pacientes con riesgo alto de sangrado. Y la bivalirudina se une directamente a la trombina, inhibe su conversión inducida por la trombina de fibrinógeno a fibrina, y también se une a la trombina, tanto unida a la fibrina como libre. Pero estas drogas no están disponibles en nuestro país. Las recomendaciones en sí de los anticoagulantes dentro del síndrome coronario agudo: está recomendada la anticoagulación al momento del diagnóstico, teniendo en cuenta siempre el riesgo isquémico y hemorrágico. Como decía, el Fondaparinux estaría indicado como 1B por el perfil favorable que tiene, independientemente si se hace tratamiento médico o invasivo. La bivalirudina también es una alternativa a la heparina no fraccionada cuando se utiliza con un inhibidor de GP2B3A. Se recomienda utilizar la heparina no fraccionada en, bueno, esta dosis, 70 a 100 unidades kilo endovenoso o 50 a 70 unidades kilo, si se combina con los inhibidores de GP2B3A para pacientes que se van a someter a angioplastia y que no han recibido ninguna anticoagulación previa, ya que también una de las indicaciones es que si un paciente recibió un anticoagulante no debería cambiarse. Si recibió enoxaparina durante la angioplastia debería utilizarse lo mismo. Y en los pacientes en los que se utilice Fondaparinux, si se someten a angioplastia, está recomendado realizar un bolo extra de heparina no fraccionada, porque en el estudio de este OASIS se vio que con el Fondaparinux había un aumento de la trombosis asociada a catéter, pero que eso había sido mitigado con el agregado de este bolo extra de heparina no fraccionada, así que estaría indicado. La enoxaparina sería ya como una opción, la enoxaparina o la heparina no fraccionada como una opción en los casos en que no se disponga el Fondaparinux.
y se debe considerar la interrupción de la anticoagulación luego de la angioplastia, excepto si hay alguna otra indicación. Y esta es de la guía de la SAC, que cuando se realiza una estrategia conservadora, bueno, habla del uso de heparina no fraccionada durante las primeras 48 a 72 horas, la heparina de bajo peso molecular, acá es la indicación que es hasta la realización de la angioplastia, hasta el alta o hasta los 8 días. Este es uno de los estudios en los cuales se evaluó, se comparó la heparina de bajo peso con la heparina no fraccionada en pacientes con enfermedad coronaria inestable, se evaluó la seguridad y la eficacia de la enoxaparina. Es el estudio ESSENCE, que incluyó 3.000 pacientes con IAM NOCU o angina inestable, que recibieron heparina de bajo peso heparina no fraccionada durante 48 horas hasta un máximo de 8 días, que dependía del alta, de un nuevo infarto, de que se realice un procedimiento de revascularización o la muerte, y a 14 días el riesgo de muerte, infarto o angina recurrente fue significativamente menor en pacientes en el grupo enoxaparina versus heparina no fraccionada, con una P significativa, y ese resultado permaneció a los 30 días. Como conclusión de este estudio, la terapia antitrombótica con enoxaparina más aspirina fue más efectivo que la heparina no fraccionada más aspirina en reducir la incidencia de eventos isquémicos en pacientes con angina inestable o IAM-NOCU en la fase temprana del infarto. Esto fue logrado a través, teniendo en cuenta un aumento del sangrado, pero fue un aumento del sangrado menor y no mayor con la enoxaparina respecto a la heparina no fraccionada. Y este es un metaanálisis que, bueno, es medio viejo también, es del 2000, si no me equivoco, porque me lo tapa ahí arriba, que incluyó, compararon tanto la heparina no fraccionada y la de bajo peso molecular, más que nada también en un corto plazo o un largo plazo. Fueron 17.000 pacientes, se evaluó infarto de miocardio o muerte durante el corto plazo, que era la utilización de heparina hasta los 7 días, tanto no fraccionada como de bajo peso, comparado con placebo. Y lo que se vio es que el uso de heparina en estos pacientes reducía la muerte y el infarto a corto plazo, y comparando entre los dos tipos de heparina no hubo diferencia significativa en este metaanálisis. Y si evaluaban la utilización de heparina a largo plazo, se vio un aumento del sangrado mayor, por lo tanto, en pacientes tratados con aspirina, en síndrome coronario agudo, el uso de heparina no fraccionada o de bajo peso, en un corto plazo, disminuye a la mitad el riesgo de infarto de miocardio o muerte. Esa sería, digamos, un poco, además de este trabajo, la evidencia que hay sobre anticoagulación. Y por último, el estudio Synergy, que evaluó, comparó enoxa versus no fraccionada en pacientes de alto riesgo con síndrome coronario agudo que iban a estrategia invasiva, incluyó 10.000 pacientes, y el punto final fue muerte por todas las causas e infarto a los 30 días, con un punto final de seguridad de sangrado mayor. Y se vio que la enoxaparina fue no inferior para el tratamiento de estos pacientes. Y ahí vemos las curvas justamente que no hubo diferencias. Y en eso con respecto a lo que es el tratamiento médico de los pacientes. Ahora, una vez hecho esto, tenemos que evaluar cuál es la estrategia a seguir. Si realizamos estudio invasivo o no, si hacemos revascularización, si es completa del vaso culpable, y si es así, si es con angioplastia o con cirugía. Bien, la coronariografía, como ya conocemos, permite confirmar el diagnóstico de síndrome coronario si está relacionado a enfermedad epicárdica obstructiva, identificar las lesiones culpables cuando se pueda, establecer la indicación de revascularización, y si hay que revascularizar, si es viable para angioplastia o para cirugía, estratificar el riesgo del paciente a corto y largo plazo. Aproximadamente el 20% de los pacientes con síndrome sin supra no tienen lesiones coronarias epicárdicas, o si las tienen no son obstructivas. El 40 al 80% tiene enfermedad multivaso,
y en el 5% el fracaso de los injertos coronarios, o sea, los bypass, es la causa, y en el 10% la enfermedad de tronco es la causa del síndrome SYNSUPRA. Dentro de las estrategias está la posibilidad, digamos, de hacer lo que es la estrategia invasiva sistemática o la estrategia más conservadora. La estrategia invasiva sistemática se vio que mejora los resultados clínicos y reduce la incidencia de episodios recurrentes de síndrome coronario agudo, de rehospitalizaciones y de nuevas revascularizaciones, y es segura y se asocia a un menor riesgo de isquemia refractaria y también hospitalizaciones más cortas. La diferencia más marcada de esta estrategia en los estudios se observó en pacientes de alto riesgo que se beneficiaban justamente con esta estrategia invasiva temprana. Y justamente por esto, digamos, se le hace mucho hincapié a estratificar el riesgo de los pacientes para la toma de decisiones. O sea, cuando decimos estrategia invasiva sistemática o temprana es, digamos, hacerle coronariografía a todos los pacientes. En cambio, la estrategia selectiva es esperar y, dependiendo de si el paciente tiene isquemia recurrente, tiene algún signo o síntoma de alto riesgo, o si una prueba no invasiva da con presencia de isquemia, recién ahí se haría la cinecoronariografía. Las guías, digamos, nos recomiendan justamente estratificar a los pacientes para, digamos, evaluar cuándo debería ser estudiado, con qué apuro. Tenemos los pacientes de riesgo muy alto, son aquellos que tienen inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico, dolor torácico recurrente o refractario al tratamiento médico que hablamos, si tienen arritmias potencialmente mortales o paro cardíaco, si tienen alguna complicación mecánica del infarto, ICC o cambios dinámicos recurrentes del STT, en este caso podría ser supratransitorio, que vaya y venga, digamos. En estos pacientes está recomendada la estrategia invasiva temprana dentro de las 2 horas, como un síndrome coronario con supra, digamos. Después, los pacientes de riesgo alto son aquellos que tienen el diagnóstico de infarto por troponina, los que tienen cambios dinámicos del STT sintomáticos o silentes, y los que tienen una puntuación de Grace con un Grace alto, que sería mayor a 140. Estos pacientes indican una estrategia invasiva temprana dentro de las 24 horas. Y los pacientes con riesgo intermedio son aquellos que son diabéticos, insuficientes renales, que tienen una fracción de eyección menor al 40% o ICC, que tuvieron una revascularización y tienen una angina temprana, o un Grace intermedio entre 109 y 140, o síntomas isquemia recurrente en pruebas no invasivas. Estos pacientes está indicado realizar la evaluación invasiva en menos de 72 horas. La invasiva temprana también se recomienda a los pacientes previamente tratados con CRM y los que han tenido angioplastia en los últimos 6 meses, ya que la causa podría obedecer a una restenosis. La estrategia conservadora inicial sería indicada para pacientes con enfermedades muy graves asociadas, el riesgo supera el beneficio, y los pacientes con bajo riesgo o ningún síntoma recidivante. Y la estrategia invasiva, digamos, de menos de 72 horas, es el retraso máximo para la realización en estos pacientes de riesgo intermedio, o en los cuales se decidió una estrategia conservadora y la prueba de isquemia dio positiva. Bien, con respecto a esto de la estrategia invasiva, se hicieron varios estudios para evaluar si era mejor hacer una estrategia invasiva o una más conservadora, o sería también llamada invasiva selectiva. Uno de los estudios es este, que es el TACTICS-TIMI, que se evaluaron pacientes todos tratados con tirofiban, que incluyó 2.000 pacientes con angina inestable o infarto sin supra, que estaban aleatorizados, justamente esto que les decía. Estrategia invasiva temprana, era CSG de rutina dentro de las 4 a 48 horas, y revascularización si era apropiado, o una estrategia conservadora en la cual se realizaba CSG al paciente solo si tenía evidencia de isquemia recurrente o prueba de estrés anormal. Esto lo pongo así en este, y después los otros estudios son similares, así que no, digamos, lo pongo como EI o EC, como para no ser tan prolongado todo.
El punto final primario era el compuesto de muerte, infarto no fatal y rehospitalización por síndrome coronario a los 6 meses. Bueno, ahí me tapa esto, pero digamos, el punto final primario fue significativamente menor en el grupo de estrategia invasiva, y dentro de esto la probabilidad de muerte e infarto fue significativamente menor en el grupo de estrategia invasiva, tanto a los 30 días como a los 6 meses. Y el beneficio fue consistente en todos los subgrupos analizados, pero más que nada en los pacientes con cambios en el ST y en los que no tomaban previamente aspirina, que eso no se sabía exactamente por qué. El 25% de los pacientes estudiados en este trial fueron de bajo riesgo, estudiados por el score de TIMI, y en estos pacientes el resultado fue similar tanto con la estrategia invasiva temprana como la conservadora. Acá vemos la P significativa, digamos, de la estrategia invasiva y conservadora sobre el punto final primario a los 6 meses, y acá se ve bien lo que les comentaba, los pacientes que no habían usado previamente aspirina, los diabéticos, los que tenían cambios en el ST, los que tenían creatinina y troponina elevada, y los de TIMI de mayor riesgo fueron los que más se beneficiaron con esta estrategia invasiva temprana. En conclusión de este estudio, estos pacientes tratados además con tirofiban, el uso de la estrategia invasiva temprana redujo significativamente la incidencia de eventos cardíacos mayores. Después otro de los estudios es el RITA-3, que evaluó 1.800 pacientes. Volvé un segundito a la conclusión. Sí. ¿Querés preguntar algo, Gaby? No, dale, no había llegado a verlo. Pensé que decía otra cosa. Ah, bien. Bueno, este es el RITA-3 que se hizo en 2002. Evaluó 1.800 pacientes, que comparó lo mismo, es la estrategia invasiva o conservadora, en pacientes con enfermedad coronaria inestable de riesgo moderado. Por ahí estos estudios lo que va variando es solamente el tratamiento médico, la mayoría tienen aspirina y heparina, algunos sumaban betabloqueantes, algunos sumaban también o recomendaban el uso de estatinas, pero más o menos son todos similares, y también por ahí cambiaba muy poquito el tiempo de la cinecoronariografía, pero ninguno, o sea, la mayoría eran hasta las 48 horas. En este te aclara que la revascularización se realizaba a todos los vasos con estenosis de más del 70%, o si era de tronco, que tenga el 50% de enfermedad, si era técnicamente posible. El punto final primario de este estudio es el combinado muerte, infarto no fatal o angina refractaria a 4 meses, y el combinado muerte o infarto no fatal a 1 año. Esperen que me tapa acá arriba. Bueno, no leo bien lo que dice ahí arriba, pero el punto final primario dio significativo para la estrategia invasiva con respecto a la estrategia conservadora. Y la diferencia en este caso se debió principalmente dentro de todos los, digamos, puntos del punto final primario a la disminución a la mitad de la angina refractaria en el grupo de estrategia invasiva con una P significativa. La muerte y el infarto fueron similares en ambos grupos al año. Eso. En este vemos el riesgo de muerte, infarto o angina refractaria a los 4 meses, ¿sí? La diferencia es significativa, mientras que al año el riesgo de muerte o infarto no era tan significativo. Acá cuando se agrega lo que es la angina refractaria, digamos, cambia bastante y sí es significativo para lo que es la estrategia de intervención temprana. Como lo vemos ahí, principalmente el punto final primario se logra gracias a esto. Y después el estudio del FRISC-2, que se hizo en 2006,
Evaluó 2.400 pacientes, randomizados también a estrategia invasiva temprana. Este también te aclaraba que se revascularizaba toda estenosis mayor del 70% o enfermedad, o estrategia conservadora con un seguimiento a 5 años. Este se randomizó en el año 1900, el que puse acá, 1996 a 1998, y se publicó en el 2006, después del seguimiento a 5 años y un poquito más. El punto final primario fue el compuesto de muerte e infarto, y además había otros puntos finales predefinidos, como muerte, infarto, revascularización posterior, readmisión al hospital y síntomas cardíacos. En este estudio se estratificaron a los pacientes según la edad, más de 65, si eran masculinos, diabéticos, infartos previos, si tenían infra-LST, si tenían aumento de troponina o estos marcadores de inflamación. A los 5 años el punto final primario fue del 19,9 en el grupo invasivo y 24,5 en el no invasivo, con una P significativa a favor de la estrategia invasiva, y la mortalidad a los 5 años fue 9,7 en la estrategia invasiva, comparado con 10,1 en el no invasivo, sin una P significativa. En cambio, a los 2 años que se había evaluado, sí había habido una menor mortalidad con el grupo invasivo, pero que no se mantuvo hasta los 5 años. El infarto fue también significativamente menor en el grupo de estrategia invasiva, como lo podemos ver acá. Acá la muerte no fue significativa a los 5 años y sí el infarto. Acá vemos lo mismo, o sea, la muerte y el infarto dio en el global significativo, pero la muerte no lo fue, mientras que el infarto de miocardio sí se sostuvo la mejoría, digamos, con la estrategia invasiva a los 5 años. Y acá también lo que vemos es, según el riesgo, vieron que estaban estratificados los pacientes según varios parámetros. En los pacientes que tenían bajo, mediano y alto riesgo, como cambió la significancia o el beneficio de la estrategia invasiva. En los pacientes de bajo riesgo no había prácticamente diferencia, mientras que los pacientes de alto riesgo sí había una diferencia bastante significativa entre la estrategia invasiva temprana y la conservadora. Por lo tanto, en los pacientes con más factores de riesgo se beneficiaban más y de manera sostenida con la estrategia invasiva. En cambio, el grupo de bajo riesgo incluso tuvo una tendencia a mayores tasas de infarto y muerte con la estrategia invasiva que con la no invasiva. Con todos estos estudios, hubo uno más que no lo puse, que es el ictus, que no pudo demostrar, o sea, es similar, pero no pudo demostrar nada comparado con estos otros 3 estudios. Estos 3, remarcan lo que sería la estrategia invasiva, que estaría indicada principalmente basado en lo que es la estratificación del riesgo. Esto es más o menos lo mismo que había puesto al principio de la coronariografía. Si el paciente es muy alto, alto o intermedio riesgo, estaría indicado para evaluación invasiva con los distintos tiempos correspondientes, y los pacientes de bajo riesgo a prueba no invasiva cuando proceda. Estas son las recomendaciones de la evaluación invasiva de los pacientes sin supra. Para los pacientes que no tengan ninguno de los criterios de riesgo mencionados, en la primera tablita que les mostraba de los riesgos muy alto e intermedio, para el resto de los pacientes que no tengan ninguno de esos factores o criterios de riesgo, está indicado la prueba invasiva de isquemia, preferiblemente con imagen. Tenemos la prueba de fuerza ergométrica, si el paciente no tiene ninguna alteración en el LST en reposo. Si tiene alguna alteración, está indicada una prueba con imagen, y si el paciente no puede realizar esfuerzo, una prueba farmacológica de estrés. Y estaría indicado la realización de la prueba en un paciente que no tenga síntomas refractarios y que tenga por lo menos 12 a 24 horas, luego de los síntomas. En pacientes en centros con experiencia en acceso radial es el indicado cuando se realiza la angiografía y la angioplastia, y se recomienda el uso de stent liberadores de fármacos de nueva generación en pacientes que se van a tratar con angioplastia. Y está indicado también lo que es el implante stent en el síndrome coronario, ya que ayuda a reducir el riesgo de oclusión abrupta del vaso y de restenosis,
con respecto a la angioplastia con balón, por lo cual debería ser el estándar de tratamiento, y dentro de los stent está indicado también la utilización de stent farmacoactivos porque tiene una seguridad comparable, pero una eficacia superior en lo que es prevención de restenosis y de nueva revascularización con respecto a los metálicos. Bien, después la otra pregunta es si la revascularización es completa. ¿Vamos bien? Siento que estoy hablando sola. Bien, bien, Ori. Bien. ¿Y tiempo? Bueno, con respecto a lo que es revascularización completa, no existen estudios prospectivos aleatorizados sobre si es completa o incompleta y sobre si se hace simultáneo o en varias sesiones en el contexto de los síndromes sin supra. Pero estaría, digamos, indicado la estrategia de revascularización completa de las lesiones significativas, sería aconsejable en pacientes con enfermedad multivaso y síndrome sin supra, según dos consideraciones. Por un lado, los estudios que demostraron beneficios de la estrategia invasiva en el síndrome sin supra, como los que vimos antes, la revascularización completa era obligada, o sea, ellos no discriminaban entre si era el vaso culpable o no. En los estudios anteriores, yo aclaraba que la revascularización era en los que tenían más del 70%, no discriminaba entre si era el vaso culpable o no. Y en varios estudios sobre angioplastia y síndrome sin supra mostraron un efecto pronóstico perjudicial asociado a la revascularización incompleta. Este es un estudio post-hoc del estudio Syntax, después lo vemos un poquito, que se hizo en el 2013, en el cual el estudio Syntax lo que realizaron era una aleatorización de pacientes con enfermedad de 3 vasos o de tronco, que se aleatorizaban a CRM o angioplastia. En este estudio lo que se utiliza la corte de pacientes que habían sido randomizados a angioplastia y calcularon el Syntax basal y el residual. El Syntax es una escala, digamos, para evaluar la complejidad anatómica del paciente para angioplastia, que después la vemos, pero bueno, en este estudio calculaban el Syntax basal y el residual, o sea, posterior a la angioplastia. El Syntax residual que se consideraba de 0 era revascularización completa. El que era más de 0 era incompleta y a su vez se dividía en 0,4, 4 y 8 y más de 8. El punto final primario de este estudio fue la muerte por todas las causas, también evaluaba muerte por todas las causas, infarto y ACV, y MACE más todas las causas de revascularización y trombosis del stent a 5 años. Lo que se vio es que el Syntax con más residual de más de 8 se asocia a un 35% de mortalidad por todas las causas a 5 años con una P significativa. En cambio, el Syntax menor de 8 residual se había asociado a una mortalidad a largo plazo igual o comparada a la revascularización completa. Y acá vemos cómo, digamos, los distintos colores son el Syntax residual, el 0 era la revascularización completa, y el violeta es el que el Syntax era más de 8, que dio para más mortalidad. Vemos todas las causas de muerte, infarto, y los MACE como con la revascularización, digamos, incompleta, con un Syntax residual más de 8, es significativo el aumento de los eventos primarios, mientras que con de 8 para abajo no había tanta diferencia. ¿Sí? En este contexto, o sea, es como que no termina de definir si la revascularización completa o no, pero sí la revascularización incompleta a veces puede estar relacionada con aumento de mortalidad, de infarto, etcétera, de necesidad de rehospitalizaciones, de revascularización. Pero es importante para la decisión justamente de esta estrategia, tener en cuenta la edad del paciente, la clínica, la preferencia, las comorbilidades, y también dentro de lo que es la evaluación de si se hace en el mismo procedimiento o en procedimientos separados, tampoco está totalmente definido en síndrome sin supra, y debe estar basado en la clínica, las comorbilidades del paciente, la complejidad de la anatomía coronaria, qué función ventricular tiene, cuáles son las preferencias del paciente, etc.
sí sabiendo, digamos, que las complicaciones periprocedimientos de la angioplastia, así como el riesgo isquémico a largo plazo, son mayores cuando se trata al paciente dentro del contexto del síndrome coronario y que en pacientes estables. Y también otro de los puntos es que para los pacientes sometidos a angioplastia dentro del síndrome coronario agudo, los procedimientos de revascularización representan la causa de rehospitalización más frecuente, más costosa y más temprana. Eso también son varios estudios en los cuales se analizaron los pacientes que se habían sometido a angioplastia dentro del síndrome coronario agudo, y se vio que la causa más frecuente de hospitalización eran los episodios repetidos de revascularización. Eso hablaría un poco a favor de hacer una revascularización más completa en la internación índice, digamos. Bien, y después con respecto a lo que es la CRM, que sería la otra forma de tratamiento, aproximadamente el 10% de los pacientes necesitan una CRM durante la primera hospitalización. Tener en cuenta que en estos pacientes que ingresan por un síndrome coronario agudo, existe un riesgo de evento isquémico mientras se espera la cirugía por el tratamiento antiagregante subóptimo durante la espera. Y, digamos, los pacientes que tienen un síndrome coronario, isquemia o inestabilidad hemodinámica y una indicación de cirugía, solo se realizaría una cirugía de emergencia independientemente del tratamiento antiagregante si tienen esta isquemia, inestabilidad hemodinámica y si la angioplastia ha sido fallida o es no viable. La cirugía de urgencia a las 24 horas estaría indicada para pacientes estables pero con anatomía coronaria crítica o perfil de alto riesgo. Para el resto de los pacientes estables que requieran cirugía, digamos, lo ideal es la planificación y la interrupción durante el tiempo adecuado del tratamiento antiagregante doble. Las recomendaciones para el manejo perioperatorio, independientemente de la estrategia de revascularización que se elija en el síndrome coronario, se debe administrar un inhibidor de P2Y12 combinado con aspirina durante 12 meses. Después, con respecto a lo que es, si se realiza la cirugía, se recomienda la realización de la cirugía sin demora en los pacientes con inestabilidad hemodinámica, isquemia miocárdica o anatomía coronaria de alto riesgo, independientemente del tratamiento antiagregante, y se recomienda que todos los pacientes, digamos, continúen con la dosis baja de aspirina hasta la cirugía, y que posterior a la cirugía, entre 6 a 24 horas después, en ausencia de eventos hemorrágicos activos, se reinstaure, digamos. Y después tenemos dos caminos: los pacientes con un riesgo hemorrágico muy alto, por ejemplo, que sea una segunda cirugía, o pacientes que rechacen transfusiones, o algún otro motivo, podría ser aconsejable interrumpir 3 a 5 días antes la aspirina, en casos de riesgo muy alto, y al contrario, en pacientes con riesgo isquémico muy aumentado, por ejemplo, que hayan tenido una angioplastia reciente con un fármaco liberador de drogas, se podría hacer un tratamiento puente con inhibidores de GP2B3A o cangrelor hasta la cirugía. Y en los pacientes que hayan tenido un implante reciente de un stent, se debe reanudar el inhibidor del P2Y12 tan pronto como sea posible en el postoperatorio. Si tenemos que evaluar entre angioplastia y entre cirugía, tenemos algunas ventajas y desventajas para cada uno. La angioplastia generalmente tiene una revascularización más rápida de lo que es la lesión culpable, tiene un menor riesgo de ictus, esto evaluado también con estudios. Obviamente tenemos la ausencia de los efectos perjudiciales que genera la bomba, el bypass cardiopulmonar, y menos hemorragias mayores. Y la CRM logra más frecuentemente lo que es la revascularización completa en enfermedad multivaso y tiene una menor tasa de reintervención. Además tenemos algunas características clínicas a favor de la angioplastia, que son los pacientes con comorbilidades graves, que no se vean reflejadas en las escalas de riesgo, que tengan edad avanzada, fragilidad, corta esperanza de vida, que tengan una movilidad restringida, lo cual haga complicado la rehabilitación, y aspectos anatómicos, que es enfermedad multivaso con un syntax bajo de 0 a 22, con una probabilidad de revascularización incompleta por cirugía debido a características anatómicas, falta de conductos, por ejemplo, deformación torácica, secuelas de radiación o harta de porcelana.
Y a favor de la cirugía tenemos características clínicas, la diabetes, el paciente con mala función, con menos de 35%, que tengan contraindicación para el tratamiento de doble antiagregación, que tengan reestenosis difusa o recurrente, que tengan un syntax score más de 23, una probabilidad incompleta para una probabilidad de revascularización incompleta con cirugía, que tengan lesiones coronarias con calcificación extensa y que sean pacientes que necesiten otra intervención concomitante, como por ejemplo patología de la aorta o alguna valvulopatía, con lo cual eso es a favor de la cirugía. La cirugía en general está recomendada para enfermedad de tronco o enfermedad de 3 vasos, los 3 vasos epicárdicos o la DEA proximal más una segunda arteria, y que tengan fracción de eyección menor o igual al 40% y o diabetes. Esa sería en general la recomendación, pero siempre esta decisión, digamos, tendría que estar basada en lo que es un HERT team, que debería estar, digamos, conformado por el cirujano cardiovascular, el cardiólogo intervencionista, el cardiólogo clínico, el anestesista, el especialista en imágenes, etc. Estos son los scores que les había comentado previamente. El syntax permite estimar los riesgos clínicos y anatómicos combinados, clasifica la complejidad anatómica de las lesiones en pacientes con enfermedad de tronco y de 3 vasos, es un predictor independiente de eventos adversos cardíacos y cerebrovasculares mayores y de mortalidad en pacientes tratados con angioplastia. Este es el score, que digamos no es para leerlo en particular, pero bueno, se va viendo, creo que ya lo hemos todos sacado alguna vez, tiene distintos pasos y finalmente se llega a un puntaje, o sea que estos pasos tienen que ver con justamente la complejidad de la anatomía coronaria, y se llega a un puntaje que si es menos de 22 es bajo, entre 23 y 32 intermedio, y más de 33 es alto. Y después las escalas, el Euroscore y STS, que se desarrollaron con base a variables clínicas para estimar el riesgo de mortalidad quirúrgica hospitalaria a los 30 días. La escala de STS es superior a el Euroscore, y tenemos el Euroscore, este es, digamos, son los factores que tiene en cuenta, ¿sí? Es más clínico que el otro, que el syntax, que es bien técnico, y después tenemos el STS, que también, o sea, incluye un poco de todo. Si es cirugía, por ejemplo, lo puse como para ver qué es lo que evalúa, si es cirugía aislada, si es cirugía más válvula, género, raza, te pide, digamos, algunos parámetros de laboratorio, cuál es la clase funcional del paciente, bueno, etcétera, el número de vasos, el porcentaje de lesiones, o sea, tiene un poco de clínica y un poco del evento del paciente. Y así es como lo presenta. En varios estudios, perdón, porque se me corta acá. Bien, que se han comparado en varios estudios lo que es angioplastia y cirugía, pero en pacientes con cardiopatía estable. Pero no hay ningún estudio de la amplitud, digamos, suficiente para comparar las distintas técnicas en síndrome sin supra. En el estudio Syntax, que es, digamos, de donde surge ese score, se comparó CRM versus angioplastia en pacientes con enfermedad de 3 vasos y de tronco. Incluyó 1.800 pacientes, tanto con enfermedad estable como inestable, y se evaluaron los MACE a 5 años. Y en este caso, en estos pacientes con enfermedad de tronco y 3 vasos, fue significativo para la reducción de los eventos la cirugía frente a la angioplastia. Hubo también reducción de lo que es infarto con la cirugía, con una P significativa, y la repetición de la revascularización también fue menor en, digamos, la cirugía con respecto a la angioplastia. La muerte por todas las causas y el stroke no fueron diferentes en los pacientes con bajo syntax, o sea que para estos pacientes con bajo syntax no habría diferencia en angioplastia versus CRM, pero en pacientes con syntax intermedio o alto, los MACE fueron significativamente mayores con angioplastia que con cirugía, con también una P significativa. Acá lo que vemos es, según el syntax, ¿sí? Este es el syntax más bajo, no hay prácticamente diferencia en lo que es el punto final
primario entre cirugía y angioplastia. Acá cuando va aumentando el syntax se van separando las curvas, mientras que con syntax alto claramente la diferencia es a favor de la cirugía. Por lo tanto, con este estudio la cirugía continúa siendo el estándar de tratamiento para pacientes con lesiones complejas, con syntax altos o intermedios, y para pacientes menos complejos la angioplastia es una alternativa considerable. Las indicaciones, digamos, para lo que es la evaluación de los pacientes, tenemos la evaluación del riesgo quirúrgico. Se recomienda calcular el STS para evaluar la mortalidad hospitalaria a 30 días y la mortalidad hospitalaria tras la cirugía, y se puede considerar el Euroscore también para evaluar. Por eso decía que el Euroscore por ahí es menor, o sea, es mejor el STS con respecto al Euroscore. Y la evaluación de la complejidad de la enfermedad coronaria, se recomienda utilizar el puntaje syntax para estos pacientes con enfermedad de tronco y 3 vasos para evaluar la complejidad y el riesgo de morbimortalidad si se hace angioplastia. Y la revascularización completa debe ser un aspecto prioritario cuando se decida entre cirugía o angioplastia. O sea, el objetivo es la revascularización completa en estos pacientes. Y esto, la guía de revascularización del 2018 lo pone en lo que es enfermedad coronaria estable, pero te dice que se extrapolan estas indicaciones a los pacientes con síndrome coronario sin supra. Cuando es enfermedad de un vaso y que compromete la DA proximal, la indicación es la misma para angioplastia que para cirugía. Cuando la enfermedad es en el tronco común, si es un syntax bajo, la indicación es la misma para cirugía como para angioplastia, mientras que con un syntax alto estaría contraindicada la angioplastia. En pacientes con enfermedad de 3 vasos sin diabetes, ya con un syntax intermedio o alto, ya estaría también contraindicada la angioplastia y está a favor la cirugía. Y en pacientes con enfermedad de 3 vasos y diabetes, siempre es una mejor opción la cirugía, y es 2BA o 3A la angioplastia. Bueno, y por último, trato de ser más breve, el tratamiento a largo plazo tras el síndrome coronario agudo va a estar basado en lo que es el tratamiento médico óptimo, los cambios en el estilo de vida y la modificación de los factores de riesgo. En pacientes en los que se haya realizado intervención coronaria percutánea, se recomienda el tratamiento doble antiagregante con aspirina e inhibidor de P2Y12 durante 12 meses, en aquellos sometidos a implante de stent, salvo que haya alguna contraindicación con exceso de sangrado elevado, con exceso de riesgo de sangrado. Y en algunos pacientes con riesgo de sangrado mayor se puede considerar la interrupción a los 6 meses. Y después, también se puede considerar aquellos pacientes que no tengan riesgo de sangrado, que no hayan tenido ninguna complicación y que tengan un riesgo isquémico alto, se puede considerar un tratamiento prolongado más allá de los 12 meses con otro inhibidor de P2Y12. En este caso podría ser el ticagrelol en dosis de 60 miligramos 2 veces al día, por lo que dio lo que es el estudio Pegasus, que no lo desarrollé para no ser tan larga, ya lo dio Lucas en la clase anterior, en el cual evaluó la disminución del riesgo isquémico, de los eventos isquémicos con el ticagrelor en dosis de 60 cada 12, más allá del año. Bueno, esos son los criterios para definir que un paciente tiene riesgo isquémico alto, más de 50 años, y que tenga diabetes, un segundo infarto de miocardio, enfermedad multivaso, disfunción renal, y un clearance de creatinina menos de 60. Para los pacientes con tratamiento médico, también está recomendado, el tratamiento durante 12 meses con doble antiagregación. Se recomienda el ticagrelor más que el clopidogrel, como ya habíamos dicho antes. Y, ¿qué más? Lo mismo, se puede considerar el tratamiento durante 12 meses y hasta 36 meses con ticagrelor en pacientes que tengan riesgo isquémico alto y que no hayan tenido ninguna complicación. Y no se recomienda el uso de prasugrel para estos pacientes en tratamiento médico. Esto es un poco un resumencito de la duración del tratamiento médico a largo plazo, antitrombótico con doble antiagregación para los pacientes con síndrome coronario agudo.
según en todos tenemos que evaluar el riesgo isquémico del paciente y el riesgo hemorrágico. Para los pacientes los cuales se realizó angioplastia, con un riesgo isquémico, un riesgo hemorrágico no alto, está indicado hasta 12 meses y se puede continuar como dije previamente, y si tiene un riesgo isquémico, hemorrágico alto, lo indicado sería hasta los 6 meses. Si el paciente se realizó una cirugía, si tiene un riesgo hemorrágico alto, también la indicación sería a los 6 meses, porque estamos hablando de pacientes que ingresaron por síndrome coronario agudo, no por una enfermedad estable. Y si no, el tratamiento es hasta los 12 meses y que incluso puede continuarse. Y si el tratamiento fue médico, como vemos acá, no nombra el prasugrel porque no estaría indicado, y el tratamiento médico sería doble antiagregación ante un riesgo hemorrágico alto con un mínimo de 1 mes. En pacientes que requieran anticoagulación por alguna otra indicación, por ejemplo FA, alguna válvula, o sea, un recambio valvular, una TBP, tenemos las estrategias para disminuir las complicaciones hemorrágicas, son siempre evaluar al paciente el riesgo isquémico y hemorrágico, en este caso utilizar el CHA2-VASc, por ejemplo, o el HAS-BLED, ante pacientes que tengan FA, utilizar la triple terapia el menor tiempo posible, considerar el uso de NOAC frente a los antivitamina K, que también tienen un menor sangrado. Cuando se utilicen los antivitamina K, utilizar el rango de anticoagulación, tratar de mantenerlo el mayor tiempo posible dentro del rango terapéutico y dentro del rango en el límite inferior. Considerar los NOAC en la dosis más baja aceptada, digamos, para el tratamiento. Siempre dentro de los antiagregantes estaría indicado el clopidogrel en estos pacientes, y el uso sistemático de los inhibidores de bomba. Y lo que es la triple terapia también, siempre considerar el riesgo hemorrágico frente al riesgo isquémico. Cuando la preocupación es mayor sobre lo que es el riesgo isquémico, la indicación sería la triple terapia durante 1 mes, pudiéndose extender a los 6 meses, y posteriormente hasta el año, clopidogrel y anticoagulación oral, o aspirina y anticoagulación oral. Cuando ya preocupa más, digamos, lo que es el riesgo hemorrágico, se puede hacer un régimen de 1 mes de triple terapia, y luego clopidogrel más anticoagulación, o aspirina más anticoagulación por 1 año, o directamente el régimen de clopidogrel y anticoagulación oral. Por ejemplo, en un paciente con tratamiento médico, obviamente sin una colocación de un stent en ese caso. Lo puse, es uno de los estudios que evaluó la anticoagulación oral a bajas dosis posterior al síndrome coronario agudo. Se utilizó rivaroxaban, es un estudio, es el Atlas, que se hizo en 2012, que evaluó 15.000 pacientes con síndrome coronario agudo reciente dentro de los 7 días a recibir rivaroxaban, y lo hizo en 2,5 cada 12, otro grupo 5 cada 12 y otro grupo placebo, por una media de 13 a 31 meses. El punto final primario de muerte cardiovascular, infarto o stroke fue de 8,9 versus 10,7, con una P significativa para la reducción de este compuesto con rivaroxaban. La dosis de 2,5 además redujo la tasa de muerte cardiovascular y por cualquier causa, no así la dosis de 5 con una P significativa, pero el rivaroxaban obviamente aumentó la tasa de sangrado mayor e intracraneal, pero no lo hizo de manera significativa sobre las hemorragias fatales. Ahí me faltó el no. Y dentro de las dos dosis, la de 2,5 resultó en un menor sangrado, en un mayor beneficio, por lo cual estaría indicada la de 2,5. Acá se ve el punto final primario, que es significativo, acá está la P, para rivaroxaban, y acá se ve el punto final primario con la dosis de 2,5 y acá la de 5, en el cual vemos que la muerte por causa cardiovascular fue significativa en la dosis de 2,5 y no en la de 5. Y de ahí sale la indicación de este estudio que para pacientes con Janssen supra, sin ictus ni AIT previo, con un riesgo isquémico alto y un riesgo hemorrágico bajo, tratados con aspirina y clopi, se puede considerar la administración de rivaroxaban 2,5 cada 12 durante 1 año, tras la interrupción de la anticoagulación parenteral
en los pacientes externados por un síndrome coronario agudo. Después lo que es el tratamiento a largo plazo, seguimos las estatinas. El tratamiento intensivo con altas dosis de estatinas estaría recomendado para todos los pacientes al ingreso y tan pronto como sea posible, ya que se vio en muchos estudios que disminuye la mortalidad y los eventos cardiovasculares. La terapia a alta intensidad es aquella que reduce el LDL más del 50%, y esas son las dosis de atorvastatina y rosuvastatina que se consideran de alta intensidad. El estudio IMPROVE IT, además, fue el primero que pudo demostrar un beneficio de tratamiento combinado con estatinas y otro fármaco, que fue el ezetimibe, y se debe considerar, o sea, la indicación es la dosis máxima tolerada de estatina, pero se puede considerar la adición de otro fármaco, que es el ezetimibe, para cuando no se llega a los objetivos de LDL, que en la guía nombra 70 miligramos por decilitro, pero como prevención secundaria, pero en la última guía del 2018 o 2019, perdón, de dislipemia, ya el objetivo para prevención secundaria baja a 55. Bien, y estas son las recomendaciones sobre el tratamiento a largo plazo. Bueno, cambios en el estilo de vida, actividad física, dejar el tabaquismo, una dieta saludable, el tratamiento de alta intensidad con estatinas, y se recomienda la administración de IECA a pacientes con fracción de eyección menor al 40% o insuficiencia cardíaca, hipertensión o diabetes, siempre que no haya contraindicaciones, en el contexto de estos pacientes, digamos, que hayan sufrido el síndrome coronario agudo, y los ARA son una alternativa razonable. Recomienda esto, bueno, no puse los estudios, Lucas ya los había nombrado en la clase anterior, así que eso no tiene, digamos, demasiada modificación, ya que los estudios eran en pacientes que habían tenido supra o sin supra, y más que nada también está relacionado con la mala función, y se recomienda el tratamiento con beta bloqueantes para pacientes con fracción de eyección menos de 40, excepto que haya contraindicaciones. Además, el agregado de antagonistas de los receptores mineralocorticoides, preferiblemente la eplerenona, para pacientes que hayan quedado con fracción de eyección menos de 35, insuficiencia cardíaca o diabetes tras un síndrome coronario, y después manejar lo que es presión arterial con un objetivo de diastólica de 90 y una sistólica menor a 140, y bueno, el agregado de ezetimibe en el caso de que no se llegue al objetivo de LDL. Y nada más por ahora.